Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio donde abordaremos un nuevo paradigma en análisis clínicos, los análisis sin ayuno. Hace más de 10 años que los análisis sin ayuno se utilizan en el resto del mundo. Mientras que en la Argentina tradicionalmente continuamos solicitando 8 horas de ayuno para los análisis de rutina y 12 horas para los estudios que contienen perfil lipídico. Hoy vamos a abordar justamente este cambio de paradigma. Para ello vamos a tener 2 charlas. En la primera charla, la doctora Gabriela Berg nos va a relatar el fundamento fisiológico y epidemiológico de este cambio de paradigma. Y en la segunda charla yo les estaré comentando cuáles son las recomendaciones del consenso del año 2016, el estudio piloto que hemos realizado con la Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad de la Argentina y cómo hemos implementado en Laboratorio de Medicina los análisis con 2 horas de ayuno. Ahora, antes de darle la palabra a la doctora Berg, quiero presentarla. La doctora Gabriela Berg es profesora titular de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Es jefa del Laboratorio de Lípidos y Arteriosclerosis, Departamento de Bioquímica Clínica del Hospital de Clínicas. Investigadora principal del CONICET, vicedirectora del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica de la UBA y directora del Programa de Control de Enfermedades Cardiovasculares, PROCORDIS, de la Fundación Bioquímica Argentina. Muchas gracias, Gabriela, por compartir tus conocimientos con nosotros y te doy la palabra, entonces. Bueno, muchas gracias, María Eugenia, a vos por la invitación al laboratorio. Para mí, participar de este tipo de charlas es fundamental porque, como vos decís, estamos frente a un cambio de paradigma que desde que la Sociedad Europea de Aterosclerosis planteó esta posición en el año 2016, nosotros la estamos acompañando y tratando de difundir a nivel regional. Bueno, y también quiero saludar, perdón, a todos los colegas que están presentes, y ahora sí. En este gráfico, lo que ustedes pueden ver es la importancia o el grado de importancia que han tenido las distintas lipoproteínas en los últimos años, iniciándose en la década del 80, donde el colesterol de LDL y los triglicéridos plasmáticos tenían básicamente la misma atención, pero rápidamente el colesterol de LDL se transforma en protagonista a partir de la descripción de la hipercolesterolemia familiar que le valió a Goldstein y Brown el premio Nobel por identificar a los receptores de LDL, y luego la aparición de los trials con estatinas, donde quedó evidente el rol de la LDL en el desarrollo de la aterosclerosis. Y paralelamente los triglicéridos plasmáticos fueron perdiendo atención a medida que aumentaba la atención en el colesterol de la HDL. Recordamos cuando la consigna era cuanto más alto mejor y que era la protagonista del transporte reverso del colesterol, que de hecho lo es, pero los estudios genéticos de randomización mendeliana y el fracaso de los trials buscando al HDL como target farmacológico le fueron restando importancia. Y fíjense cómo a partir de alrededor de 2005-2007 en realidad empiezan nuevamente los triglicéridos a cobrar importancia, y en particular a los remanentes lipoproteicos. Ahora, si nosotros pensamos cuál es la distribución de los triglicéridos en la población general, fíjense, esta es la distribución que tienen en población europea, pero vamos a ver que es muy semejante
a nivel global, donde más del 50-75% de la población tiene valores de triglicéridos que se encuentran dentro de lo que serían valores deseables. Acá en la abscisa está en milimol litro, nosotros solemos usar miligramos decilitro, entonces multiplicándolo veríamos cómo la mayoría de la población está por debajo de 175 miligramos decilitro y los pacientes con hipertrigliceridemia se dividirían en dos grupos. Aquellos que tienen hipertrigliceridemia de media, moderada a severa, donde tenemos fundamentalmente los pacientes con sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico y diabetes, y los pacientes que tienen de hipertrigliceridemia severa a extrema, donde vamos a tener casos puntuales de diabetes de tipo 1 descontrolada cuando todavía el paciente no ha sido diagnosticado, casos de alcoholismo agudo o hipertrigliceridemias primarias por defectos genéticos. En los últimos años también se incluye el concepto de hipertrigliceridemia severa entre 500 y 880 miligramos de decilitro y extrema cuando los pacientes ya tienen hiperquilomicronemia. Fíjense, estos son datos de laboratorios de la provincia de Buenos Aires, recolectados a través de la Fundación Bioquímica Argentina, y como les decía, básicamente tenemos la misma distribución que se ve a nivel global. Ahora, una pregunta que yo siempre propongo en esta charla es que piensen si para ustedes los triglicéridos per se constituyen un factor de riesgo cardiovascular. Entonces pueden pensarlo y después hacia el final vamos a ir dilucidando esta pregunta. En realidad, la mayoría de los estudios emblemáticos con estatinas demostraron que hay una reducción del riesgo de mortalidad cardiovascular que está entre un 30 y un 40% con el uso de las estatinas. Pero eso significa que en muchos casos los pacientes, aún alcanzando la meta de colesterol de LDL a través de la terapia farmacológica, conservan un riesgo residual. Y ese riesgo residual, que puede ser entre el 60 y el 70%, va a estar constituido por factores tradicionales no controlados en los pacientes, como por ejemplo una hipertensión, que es un factor, u otros factores al que el paciente no llega al objetivo, procesos inflamatorios, procesos protrombóticos o metabólicos, y dentro de esto fundamentalmente la presencia de remanentes lipoproteicos o el aumento de lipoproteína A, que no es el tema de hoy. Si recordamos básicamente el metabolismo lipídico, ustedes se acuerdan que luego en el estado postprandial, luego de una ingesta, se forma el kilomicrón pasa a la circulación, es sustrato de una lipasa y se genera un kilomicrón remanente. Y lo que llamamos circuito endógeno del hígado se sintetiza la VLDL, que también es sustrato de una trigliceridohidrolasa, libera parte de sus triglicéridos, se forma un remanente, que es la lipoproteína de densidad intermedia, y esta genera la LDL. Ahora bien, en ayunas, en situación de ayuno, nosotros ignoramos qué es lo que está pasando con el kilomicrón remanente y en teoría solo mediríamos LDL y si hubiera en exceso VLDL o IDL. Y en situación sin ayuno incluiríamos la otra parte de los remanentes. Pero hay una cuestión que es muy importante y es que estos remanentes de kilomicrón, de VLDL y de IDL tienen una vida media de 2 a 6 horas. De manera que si el paciente se encuentra en un ayuno que exceda las 10 horas, es muy probable que estos remanentes hayan disminuido y no los estemos detectando en la circulación. Remanentes que podemos considerar así como el colesterol total menos el colesterol de HDL menos el colesterol de la LDL, y eso nos genera el colesterol de los remanentes. Ahora bien, ¿por qué
estamos hablando de remanentes y cuál es la importancia que últimamente se les ha asignado. Esto que es del doctor Boris Nordergaard, que es el investigador más importante del estudio Copenhague, que fue el que propone la evaluación del perfil lipídico sin ayuno, muestra lo que todos sabemos: la LDL pasa a través del endotelio al subendotelio y en la íntima puede ser captada directamente por los macrófagos previa oxidación. Por su tamaño podría volver a la circulación, pero la realidad es que queda casi toda retenida. Por su parte, los remanentes lipoproteicos que van a estar aumentados fundamentalmente en situaciones de obesidad, síndrome metabólico, insulinoresistencia, que son situaciones tan frecuentes hoy día, estos remanentes pueden también atravesar el endotelio y ser captados en el subendotelio por los macrófagos sin modificación previa. Ahora, fijémonos una cuestión que está íntimamente ligada al proceso inflamatorio que es característico de la aterosclerosis. Se ha demostrado que por cada milimol de colesterol de LDL que aumenta, en realidad la inflamación medida a través de la proteína C reactiva de alta sensibilidad aumenta aproximadamente un 7%. Como dijimos, estos remanentes que son captados por el macrófago desencadenan un proceso inflamatorio subendotelial y de injuria al endotelio, y se ha demostrado que por cada milimol de colesterol en los remanentes que aumenta, en realidad la proteína C reactiva de alta sensibilidad como marcadora del proceso inflamatorio aumenta un 37%, de manera que claramente se ha visto que los remanentes son mucho más protagonistas del proceso inflamatorio que la LDL. Ahora, ¿qué distribución tienen esos remanentes entonces en la circulación? Fíjense esto que también corresponde al estudio Copenhague, cómo vemos en función del tiempo de la ingesta el aumento en los triglicéridos plasmáticos, que tiene un pico alrededor de las 2 a 4 horas post ingesta, y cómo el colesterol de los remanentes sigue el mismo patrón de aumento que los triglicéridos. Ese pico de triglicéridos se observa a las 4 horas y el incremento post ingesta indica entonces la presencia de colesterol de los remanentes aumentados. Si volvemos a lo que es la distribución de los triglicéridos en la población, estos son triglicéridos sin ayuno, y fíjense cómo el colesterol de los remanentes sin ayuno tiene básicamente la misma distribución que los triglicéridos plasmáticos sin ayuno. Uno de los estudios más importantes fue el estudio de las mujeres en el año 2007, donde se evaluó el hazard ratio para enfermedad coronaria, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte cardiovascular en función del tiempo post ingesta. Y fíjense cómo cuando se medían los triglicéridos entre las 2 y las 4 horas post ingesta, el hazard ratio en la predicción de riesgo cardiovascular es mucho más alto, y cómo va disminuyendo esa capacidad de los triglicéridos de predecir la enfermedad cardiovascular a medida que van aumentando las horas de ayuno. Cuando ya está entre 4 y 8 horas, tiene menor capacidad predictiva, lo mismo cuando está entre 8 y 12 horas, y más de 12 horas los triglicéridos perdieron la capacidad de predicción de enfermedad cardiovascular. Este gráfico es sumamente importante porque muestra del estudio Copenhague, tanto para hombres como para mujeres, la relación directa que existe entre los triglicéridos sin ayuno y el contenido de colesterol en los remanentes lipoproteicos. El colesterol de los remanentes, que se calcula, como dijimos antes, como colesterol total menos el colesterol de LDL menos, o sea, estamos entre corchetes, el colesterol de la HDL. Y este gráfico también del estudio Copenhague, donde muestra cómo a medida que aumentan los niveles de triglicéridos sin ayuno, aumenta el hazard ratio para infarto agudo de miocardio, para enfermedad coronaria isquémica, para accidente cerebrovascular y para todas las causas de mortalidad. Y acá está uno de los conceptos más importantes también de por qué
los triglicéridos van prediciendo esa capacidad aterogénica de los remanentes. Fíjense cómo en las abscisas tenemos el aumento de triglicéridos, en verde están representadas las HDL, en naranja las LDL y en rojo los remanentes, y indicando el colesterol, cómo a medida que aumentan los triglicéridos plasmáticos disminuye el colesterol del HDL, eso es algo que todos sabemos de hace mucho tiempo, cómo el colesterol de la LDL se modifica ligeramente, pero fíjense cómo aumentan el colesterol en los remanentes a medida que aumentan los triglicéridos plasmáticos. Y esto es en parte por el intercambio mediado por proteínas transportadoras en la circulación. Las lipoproteínas ricas en triglicéridos le ceden triglicéridos a la LDL y a la HDL y reciben de las mismas colesterol esterificado. Y esos remanentes se van enriqueciendo en colesterol. Entonces, la explicación del rol de estos remanentes en el desarrollo de la placa aterosclerótica es básicamente que las VLDL y los remanentes pueden atravesar la pared arterial y entrar a la íntima. En la superficie endotelial existen las mismas triglicérido-hidrolasas que existen en el tejido adiposo y en el tejido muscular, que van a hidrolizar parte de los triglicéridos contenidos en las VLDL y en los remanentes y liberan ácidos grasos. Y esos ácidos grasos que se liberan son también injuriantes del endotelio, de manera que van dañando el endotelio, que puede dejar pasar mayor concentración de LDL, y también estas partículas que se van disminuyendo en su tamaño, ahora frente a un endotelio injuriado, tienen la capacidad de atravesarlo. Las VLDL y los remanentes pueden ser tomados por los macrófagos directamente sin necesidad de modificarse. La LDL, siempre decimos, se oxida en el sumo endotelio y el macrófago la fagocita. La IDL y los remanentes de VLDL directamente ni siquiera requieren ese tipo de modificación para ser fagocitados por los macrófagos. En la placa se acumula el colesterol de estos remanentes y no los triglicéridos. Los triglicéridos son degradados en la mayoría de las células y no se encuentran en la placa. Entonces, esos triglicéridos deben considerarse un marcador de los remanentes ricos en colesterol. Entonces, frente a la pregunta si los triglicéridos per se son un factor de riesgo cardiovascular, y si bien al día de hoy aún genera discusión, lo que nos indica el estudio Copenhague y la Sociedad Europea de Aterosclerosis, con todo el peso de la evidencia epidemiológica, es que no, que son un indicador de la presencia de remanentes cuyo colesterol sí se deposita en el subendotelio. En la placa vamos a encontrar colesterol, no vamos a encontrar triglicéridos. Este gráfico, que es del doctor Nordergaard de este año, como él muestra claramente, nadie duda del rol aterogénico de la LDL, cuanto más alta, mayor riesgo aterogénico, pero hoy día, frente a la epidemia de obesidad y de insulinoresistencia, donde se produce aumento de los triglicéridos, hay un aumento en la concentración circulante de estos remanentes, que van a ir depositando también su colesterol, que van a participar en el proceso inflamatorio y que van a conducir a la ruptura y trombosis de las placas. Esto que seguro va a mostrar María Eugenia más en detalle. Yo, solo para ubicarnos, esta fue la recomendación de no ayuno para el perfil lipídico que salió de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y de la Federación Europea de Química Clínica y Laboratorios de Medicina, donde la comparación de perfiles entre no ayuno versus ayuno, ellos separan en el no ayuno básicamente
basado en la evidencia de los estudios prospectivos, como mostré el estudio de las mujeres en Estados Unidos en el 2007 y casi en el mismo año el estudio Copenhague. Hoy día el estudio Copenhague tiene más de 300.000 individuos incluidos. Las nuevas guías incluyen esto basado en la evidencia, en cambio las viejas guías indicaban el ayuno. El no ayuno es práctico, es seguro, es fácil para el paciente y para el laboratorio. Ahora bien, hay algunos puntos a considerar, como por ejemplo, qué es lo que pasa con los demás parámetros lipídicos. Fíjense, estos son resultados del estudio en niños en Estados Unidos, donde claramente se ve como no se mueve el colesterol total en función de las horas de ayuno, ni el colesterol no HDL. Lo que se ve es un descenso de triglicéridos. Lo mismo para hombres y para mujeres del estudio Calgary en Canadá. Estudios, fíjense la cantidad de individuos que han sido incluidos en estos estudios y básicamente lo que se ve es que hay un aumento en el nivel, en el porcentaje de triglicéridos plasmáticos en una situación sin ayuno que ronda aproximadamente los 26-25 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa con el perfil lipídico? El aumento en los triglicéridos plasmáticos, que es básicamente sin cambios casi o cambios que no entran no afectan los niveles de decisión clínica en el colesterol total, LDL remanente y no HDL, y sin cambios directamente en el resto de los parámetros del perfil lipídico. La otra pregunta que surgió es, bueno, pero ¿qué pasa si no se considera el ayuno con el cálculo del colesterol de LDL? Y lo que se muestra en este gráfico es que el colesterol de LDL calculado a concentraciones de triglicéridos menores a 400 miligramos por decilitro es similar al colesterol de LDL medido en forma directa tanto en los perfiles sin ayuno como en los perfiles con ayuno. De manera que el cálculo, cuando está permitido, y eso ya sería tema para otra reunión, el cálculo cuando está permitido, que nosotros decimos Friedwald hasta 200, Martin Hopkins o Samson con sus versiones extendidas. Nuestra experiencia es que a partir de 500 miligramos de decilitro todas las fórmulas pierden concordancia con la LDL medida. En este caso no se ve afectado por la falta de ayuno. ¿Qué pasa con las interferencias? Bueno, acá hay una cosa que es muy importante y es recordar que la presencia de un suero lechoso nunca va a ser consecuencia de una falta de ayuno. Nosotros en los pacientes podremos encontrar sueros límpidos, sueros opalescentes, sueros turbios, suero lechoso, que es el suero hiperquilomicroanémico, que va a ser el suero que va a generar interferencias, nunca va a ser consecuencia de la falta de ayuno. Estos sueros lechosos los encontraremos en hipertrigliceridemia severa, que podrán ser primarias, genéticas o secundarias en determinadas circunstancias, nunca por falta de ayuno. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Bueno, hoy día hay más de 36 países que han modificado su preanalítica para el estudio de lípidos, conduciendo al no ayuno. Y dentro de nuestra región, Brasil es el que ya tiene una recomendación, consenso de varias sociedades científicas, donde indican el no ayuno para el perfil lipídico. ¿Cómo se afectan los otros parámetros cuáles son, perdón, los parámetros que se afectan por el no ayuno? Entonces dijimos, los triglicéridos plasmáticos, valor con ayuno no debe superar los 150 miligramos por decilitro y sin ayuno hasta 175 miligramos decilitro. Colesterol no HDL hasta 145 o hasta 150 y el colesterol de los remanentes sin ayuno 30 con ayuno 30, sin ayuno 35. Pero acá también me gustaría decirles que
hoy día en Copenhague en Dinamarca y otros países europeos se han unificado el valor a 150 miligramos de decilitros y trabajan todo sin ayuno. Como consecuencia de esta, y que nosotros desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA hacía mucho que veníamos tratando de poner este cambio de paradigma a nivel de nuestra región y de nuestro país, junto con la Fundación Bioquímica Argentina, constituimos un grupo de trabajo. Yo soy la que preside el grupo de trabajo de diabetes y lípidos, y para este tema, que fue la nueva recomendación para el screening, diagnóstico y monitoreo del perfil lipídico en la Argentina, enfoque en condiciones preanalíticas y ayuno, se conformó este grupo de trabajo con 3 médicos: el doctor Pablo Corral, que es médico clínico, el doctor Alberto Lorenzati, que es cardiólogo, y el doctor Juan Patricio Nogueira, que es endocrinólogo, junto con el doctor Raúl Girardi, del PEC, y la doctora Graciela Penacchiotti y la doctora Laura Esreya. ¿Y qué concluimos? Básicamente que actualmente la postura internacional es que ambas situaciones, con y sin ayuno, son complementarias. Se ha demostrado claramente las ventajas de realizar el estudio de lípidos sin ayuno, ya que refleja la concentración de las lipoproteínas en circulación la mayor parte de las horas del día y su mayor asociación con el riesgo cardiovascular, porque esto también es en lo que se basó la Sociedad Europea, diciendo, bueno, nosotros estamos casi todo el día en estado postprandial, no consideremos hoy día a quienes hacen ayuno prolongado de repente, que es una parte muy pequeña de la población, pero casi todos nosotros estamos todo el día en estado postprandial. Entonces, llevarnos a las 10, 12 horas de ayuno es sacarnos absolutamente de lo que es nuestra rutina diaria. Por otro lado, en las muestras sin ayuno no se observan cambios significativos en los demás parámetros lipídicos, como ya les mostré. Y esto seguramente ocurre con muchos otros parámetros del laboratorio clínico, como analitos de química clínica, enzimas, hormonas, si bien todavía son requeridas más evidencias para ratificar esta presunción. Y este es el punto más delicado en nuestra región, que es que en la práctica diaria suele ser muy frecuente que en la solicitud médica, junto al estudio de lípidos, se incluya la medida de glucemia. En este caso, hoy día, la recomendación de tanto de la Sociedad Argentina de Diabetes como de la Sociedad Americana de Diabetes, es que para una glucemia que se va a utilizar como criterio diagnóstico para diabetes, debe realizarse o debe medirse con 8 horas de ayuno. Entonces, esa es una limitación que los europeos y los americanos no la sufren tanto, porque ellos trabajan muchísimo con la hemoglobina glicada, que la tienen absolutamente armonizada y que tiene un costo que es menor del que representa para nuestra región. Nosotros no tenemos en toda la región tan armonizada la medida de hemoglobina, y entonces, y por su costo, la glucemia todavía se utiliza básicamente como un criterio diagnóstico de diabetes. Y lo que es muy importante también es que más del 50% de los pacientes diabéticos de nuestro país desconocen que son diabéticos, de manera que si en la solicitud médica nosotros decimos no se indica que el paciente sea diabético y se incluye una glucemia, en este caso se le va a solicitar las 8 horas de ayuno y no lo vamos a volver a citar con 10 a 12 horas para el perfil lipídico, sino que sobre esa muestra se hará todas las determinaciones. ¿Cómo se logra el cambio de paradigma? Primero, los hospitales universitarios comienzan a utilizar los perfiles lipídicos sin ayuno. Esto es extraído así de la Sociedad Europea de Aterosclerosis. Nosotros lo hicimos así en nuestro hospital de clínicas de la Universidad de Buenos Aires, y comenzamos a utilizar los valores de corte deseable para concentraciones anormales. Luego, las sociedades nacionales de cardiología, endocrinología, aterosclerosis, distintas sociedades médicas,
se adaptan a los perfiles lipídicos sin ayuno. Y en esta recomendación de la Fundación Bioquímica Argentina, si bien nosotros incluimos profesionales médicos de distintas sociedades médicas, hoy estamos armando este grupo para generar un consenso nacional en el que los médicos también acepten y adopten este cambio de paradigma y también contribuyan en que a sus pacientes se les solicite o se les recomiende o no duden cuando en un laboratorio cita a los pacientes y le indica la preanalítica de no ayuno. Y luego es, bueno, que todos los laboratorios de química clínica utilicen estos valores y que comiencen a solicitar para la determinación del perfil lipídico sin ayuno. Hay un punto muy importante y es que el paciente acepte el cambio de paradigma, y para eso, además de estos pasos que fuimos mostrando, también debemos tener llegada a los medios de comunicación para trabajar sobre la población en general. En la próxima recomendación de la Fundación Bioquímica, de nuestro grupo de trabajo, en este caso estuvo integrado solo por bioquímicos, una bioquímica, la doctora Chileli, del Hospital Garrahan, el doctor Girardi, la doctora Reyes y la doctora Sago. Esta, que pronto va a estar en la página de la Fundación Bioquímica, es un modelo unificado de informe de laboratorio de lípidos y lipoproteínas, porque también ahí trabajamos en informar el no ayuno, o por lo menos indicar las horas de ayuno del paciente. Este modelo, por suerte, sale en conjunto con la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Lípidos y la Federación Argentina de Endocrinología, porque lo que buscamos también es tratar de armonizar a nivel nacional los informes bioquímicos junto con este cambio de paradigma. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gaby, por tu excelente exposición. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la charla. Entonces, en la agenda para esta segunda parte vamos a ver las recomendaciones del consenso conjunto de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis y de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina del Laboratorio, el consenso del 2016 que mencionó la doctora Berg. Vamos a detallar cómo realizamos el estudio piloto con el grupo de laboratorios de alta complejidad de la Argentina. Y finalmente, como les dije al inicio, les voy a comentar cómo implementamos los análisis con 2 horas de ayuno en laboratorio de medicina. Vamos entonces al consenso. ¿Cuáles son las recomendaciones principales? Bueno, como ya mencionamos, no se requiere ayuno para la evaluación del perfil lipídico plasmático de rutina, salvo en aquellas situaciones donde los triglicéridos sean mayores a 440 miligramos por decilitro. En tal caso, el perfil lipídico y las determinaciones deberían repetirse con un ayuno de 8 horas. Vamos a dejar de hablar ya del ayuno de 12 horas porque vemos que está realmente generalizada la indicación de ayuno de 8 horas, ya sea para perfil lipídico como para rutina en la actualidad en la Argentina. La otra recomendación está relacionado con lo que debe mostrar el informe, ¿sí? Los valores anormales tienen que estar marcados en el informe, o los valores de corte deseables deben estar marcados y estar diferenciados, ¿sí? Estos valores de corte que se modificaron en el caso del no ayuno tienen que estar dentro de los valores de referencia y estar marcados si en el caso del paciente sus resultados superan los valores de corte, deben estar señalizados. Y finalmente, las concentraciones extremadamente altas de triglicéridos deberían ser derivadas directamente a un especialista en lípidos. El otro punto relacionado ya con otras condiciones
preanalíticas. Entonces, otras condiciones preanalíticas, como mencioné, es realizar la extracción de sangre en un estado metabólicamente estable, por posible disminución del colesterol total y el HDL en una situación no estable y un aumento de los triglicéridos. Medir los parámetros lipídicos dentro de las primeras 24 horas post-evento isquémico agudo, ya que después de las 24 horas los niveles de colesterol total y LDL pueden estar reducidos en comparación con los valores habituales del paciente. Y finalmente, no suspender la medicación que recibe el paciente, sí registrarla. Bien, entonces, ¿cuándo podemos usar muestras con y sin ayuno para la evaluación del perfil lipídico? Sin ayuno, en la mayoría de los pacientes, incluyendo la determinación del perfil lipídico inicial en cualquier paciente, para la evaluación del riesgo cardiovascular, para el caso de pacientes remitidos con síndrome coronario agudo, también en niños, si el paciente así lo prefiere, y en pacientes diabéticos debido a que podríamos evitar el riesgo de una posible hipoglucemia. También es un beneficio para los pacientes mayores y para los pacientes bajo un tratamiento terapéutico estable. Y en el caso de otras situaciones en las que sí tenemos que adherir al ayuno de 8 horas estricto, son los casos de los triglicéridos sin ayuno con valores mayores a 440 miligramos por decilitro, la hipertrigliceridemia severa con seguimiento en clínica especializada en lípidos, la recuperación de pancreatitis post por hipertrigliceridemia, cuando el paciente inicia una medicación que produce hipertrigliceridemia severa, o cuando se solicitan otras pruebas de laboratorio adicionales que requieren ayuno, como es el caso de la leucemia, que ya fue hablada, u otras situaciones. Bueno, sabemos que, como mencionó la doctora Berg, el tema de la glucemia, nosotros estamos indicando 8 horas, pero en muchos países ya se utiliza o se ha reemplazado la glucemia en ayunas por hemoglobina glicosilada, con lo cual podría ser utilizada para el dosaje de la glucemia. Veamos cuáles son los parámetros del perfil lipídico que modifican sus valores de corte. Bueno, esto ya fue mencionado, esencialmente los triglicéridos, que pasan a un valor de corte de 175 miligramos de decilitro, y el colesterol no HDL, que pasa a tener un valor de corte de 150 miligramos de decilitro. Las determinaciones que la bibliografía refiere que requieren sí o sí 8 horas de ayuno son la glucemia, la insulina y el glucagón, las curvas con sobrecarga a la glucemia, la curva de lactosa, las hormonas con ritmo circadiano. En este caso, en el caso de las hormonas, podríamos decir que si la muestra se toma por la mañana, o sea, respetando el ritmo circadiano y el paciente no está con 2 horas de ayuno, nosotros la aceptaríamos. El tema con algunas situaciones, como es el caso del perfil tiroideo, es que también requerimos que el paciente concurra al laboratorio sin haber tomado la medicación correspondiente, con lo cual sería una situación particular que el paciente tendría que no estar en ayunas o estar con 2 horas de ayuna y no haber tomado por la mañana la medicación, o sea, la levotiroxina. Otras situaciones son la agregación y la densidad plaquetaria, los NEFA, los beta-cross-LAPS, la hormona de crecimiento y el anticoagulante lúpico. Estas son las determinaciones donde hay bibliografía que refiere que deben ser realizadas con 8 horas de ayuno. Nosotros en el año 2024, cuando ya habíamos iniciado este proyecto de migrar o de poder ofrecer a los pacientes el beneficio de las 2 horas de ayuno, participamos del estudio piloto que se hizo en la Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad en el año 2024. ¿Sí? En este estudio nos pusimos como objetivo evaluar el ayuno versus no ayuno para las determinaciones del perfil lipídico y otras determinaciones en la población argentina. Estos son los laboratorios que participaron, no fueron todos los laboratorios del grupo ALAC, sí fueron 12 laboratorios en toda la Argentina, ¿sí?
Entonces, el objetivo era evaluar inicialmente el impacto del no ayuno o de ayuno de 2 horas digamos, en la población argentina con la dieta argentina y realizar este estudio piloto para evaluar la viabilidad de hacer un protocolo de investigación ampliado, ¿sí? También evaluar la metodología de extracción de sangre y la armonización de los resultados entre los distintos laboratorios, ¿no? Antes de llevar el estudio multicéntrico completo. Como les dije, participaron 12 laboratorios, 129 pacientes en todo el país. Se registraron los datos de edad, sexo, peso, altura, el motivo de inclusión en el grupo de pacientes con alguna alteración metabólica y, por supuesto, hubo un consentimiento informado a través de Google Forms. Las determinaciones que estudiamos fueron la glucemia, el perfil lipídico básico y también algunas determinaciones del hemograma, los glóbulos blancos, la hemoglobina y las plaquetas. Evaluamos el desempeño analítico que tenía cada laboratorio participante porque justamente para nosotros era importante armonizar el desempeño y la calidad analítica para poder después comparar los resultados. Para lo cual solicitamos a los laboratorios que envíen el sesgo y el coeficiente de variación que tenían para cada uno de estos ensayos para después nosotros calcular el sigma. Y el sigma objetivo era mayor, o sea, para poder participar, mayor a 3.5. El desayuno que se ofreció a los pacientes fue un desayuno estandarizado para un grupo. Esto era café con leche con 2 medialunas y libre para el grupo 1 sin alteraciones metabólicas. En este caso podían ingerir cualquier alimento que el individuo habitualmente tuviera como ingesta para su desayuno. Los pacientes se dividieron en 2 grupos, ¿sí? Un grupo sin alteraciones metabólicas, sin tratamiento hipolipemiante. A estos pacientes se les ofreció el desayuno estandarizado de un café con leche con 2 medialunas y otro grupo pudo tener un desayuno libre. El grupo 2 fue un grupo con alteraciones metabólicas y en este caso solo tomaron el desayuno estandarizado de un café con leche con 2 medialunas. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión del grupo 1? Bueno, deberían ser adultos de 18 a 65 años, sin enfermedades metabólicas conocidas y sin ningún tipo de tratamiento hipolipemiante. En el caso del grupo 2, también adultos de 18 a 65 años con al menos una de las siguientes alteraciones. Un índice de masa corporal mayor a 30, antecedentes de un OMA alterado o de una insulina basal mayor a 20, y también diabéticos diagnosticados, con o sin tratamiento. Y por supuesto había que tener registro de este tratamiento. Los criterios de exclusión incluyeron embarazadas y enfermedades agudas dentro de los últimos 10 días. Estos fueron los resultados obtenidos, ¿sí? Acá están los 3 grupos de trabajo, el grupo 1 con desayuno estandarizado y el grupo 1 con desayuno libre y el grupo 2 con desayuno estandarizado. Como pueden ver, los cambios observados en miligramos por decilitro entre un grupo y otros, estos son los cambios medios, ¿sí? No fueron considerables salvo en el caso de los triglicéridos. Y si esto comparamos o hacemos un paralelismo con el estudio de Nordestgaard, vemos que los resultados obtenidos son comparables, ¿sí? Nosotros obtuvimos un valor para triglicéridos, un valor medio de 22 miligramos por decilitro y en el estudio de Nordestgaard 26 miligramos por decilitro. Este estudio nos permitió sacar las siguientes conclusiones. Que si bien estadísticamente, ¿sí? Obtuvimos algunas diferencias entre el grupo de ayuno versus no ayuno,
En el caso de LDL, triglicéridos y hemoglobina para el grupo sin alteraciones metabólicas y con desayuno estandarizado. LDL, triglicéridos, hemoglobina y plaquetas para el grupo sin alteraciones metabólicas y con desayuno libre. LDL, triglicéridos, hemoglobina y recuento de glóbulos blancos para el grupo con alteraciones metabólicas. O sea, hubo una diferencia estadística significativa en todos estos grupos, pero cuando analizamos las diferencias respecto al valor de referencia para el cambio, ¿sí? Este valor que sacamos en el laboratorio que nos permite comparar dos resultados, ¿sí? Que tiene en cuenta el coeficiente de variación del ensayo en el laboratorio y también la variabilidad biológica, ¿sí? Cuando los comparamos en relación entonces al valor de referencia para el cambio producido entre la situación basal y el postdesayuno no fue clínicamente significativo para ninguna de las determinaciones estudiadas. Y este resultado es coincidente con todos los antecedentes que hay en la bibliografía respecto a los análisis sin ayuda. Los próximos pasos para el estudio ampliado es el estudio extendido, donde esperamos la participación de unos 40 laboratorios. Vamos a pedir 40 a 50 pacientes por laboratorio, continuando con la armonización de la calidad analítica, o sea, vamos a pedir un sigma mayor de 3.5 para todos los ensayos. Vamos a conservar alícuotas de las muestras. Si en este caso vamos a dejar un desayuno libre, ya no vamos a utilizar desayuno estandarizado, seguiremos estableciendo los grupos y solamente excluyendo embarazadas, y vamos a tener un consentimiento informado en papel aprobado por el Comité de Ética. Posteriormente, también realizaremos un subanálisis para evaluar el perfil metabólico y se implementará en este caso una planilla completa de registro de la información, ¿sí? La LDL se va a determinar por cálculo, no se va a utilizar el LDL medido, o sea, el LDL homogéneo, y esperamos que todos adhieran al uso de la fórmula de Sampson para el cálculo del LDL. Bien, ahora quiero mencionarles y contarles cómo hicimos nosotros en el laboratorio para implementar los análisis con 2 horas de ayuno. En un principio revisamos toda la información bibliográfica disponible, ¿sí? Entre todo el grupo bioquímico, ¿sí? También debimos realizar reuniones de acuerdo con el grupo bioquímico. Como ustedes saben, DASA Argentina está compuesta por la medicina, Diagnóstico Maipú, DASA Genómica y Genera. En el caso de Diagnóstico Maipú, Centro por Imágenes, se realizan chequeos médicos. Entonces, para nosotros era muy importante llegar a un acuerdo con los médicos que realizan los chequeos médicos, ¿no? En este caso, bueno, también los directores médicos de los sanatorios con los que trabajamos y los directores técnicos de los centros de atención, tanto de diagnóstico médico como de la medicina. En el caso de los chequeos de salud, si bien hubo un acuerdo en empezar con este proyecto, llegamos a la conclusión y también acordamos que en una primera etapa los chequeos médicos los íbamos a realizar con 8 horas de ayuno hasta tener toda la evidencia de cuál es el impacto en la población argentina, o sea, hasta haber completado el estudio expandido, multicéntrico expandido con el grupo de laboratorios de alta complejidad de la Argentina. También nos reunimos con referentes de otros centros, por supuesto del Hospital de Clínicas, que ellos para nosotros son los que más experiencia tienen en el tema. También con otros sanatorios que ya tienen implementados los análisis sin ayuno, como es el caso del Hospital Británico y el Hospital Alemán,
y con colegas de laboratorios privados que también tienen implementado los análisis sin ayuno. La idea era ver cuál había sido su experiencia y qué debíamos tener en cuenta al momento de la implementación de acuerdo a su experiencia, ¿sí? Bueno, en sí participamos del estudio multicéntrico y después entramos en la etapa de capacitación. Capacitación a todas nuestras recepcionistas, extraccionistas bioquímicos y técnicos. También debimos realizar modificaciones en el sistema de gestión de calidad, las indicaciones, los procesos, entre otros, y modificaciones en el LIS. El informe debió ser modificado, incluyendo los valores de corte para el caso de no ayuno, incluir el colesterol no HDL, que es otra de las recomendaciones del consenso del año 2016, y por supuesto indicar o poner una indicación para que, una nota, para que el médico esté alerta de que ese informe fue realizado con una muestra con ayuno restringido. Para ello hicimos una modificación en el sistema, entonces en el momento en el que el paciente es recepcionado y se le pregunta sus condiciones de ayuno, en el caso de haber concurrido con un ayuno de 12 horas, o sea, con un ayuno restringido, se ingresa un código particular que luego permite automáticamente que salga la leyenda de análisis con ayuno restringido en primer lugar del informe para que el médico esté así alerta. Finalmente hicimos un análisis de riesgo de todo el proceso, porque debíamos estar preparados para posibles eventualidades, ¿sí? ¿Qué hacemos con un paciente que tiene 1 hora de ayuno en lugar de 2? ¿Qué hacemos en el caso de que haya una diferencia, una discrepancia con los resultados anteriores del paciente? Que en este caso decidimos repetir los análisis con 8 horas de ayuno a cargo del laboratorio en una primera etapa, por lo menos hasta que tengamos, digamos, una sólida experiencia, ¿no? Análisis de riesgo que se realizó en todas las áreas del laboratorio, preanalítica, analítica y postanalítica. Finalmente hicimos el Go Live en el mes de abril y posteriormente la difusión en redes. Para finalizar, la implementación de análisis con 2 horas de ayuno tiene sus beneficios y sus riesgos, ¿sí? Sus beneficios porque nos permite al laboratorio y a los sanatorios con los que trabajamos la toma de muestras en turno tarde, haciendo una extensión del horario de extracción, ¿sí? Facilita la toma de muestras pediátricas, así como aquellas que se realizan en pacientes añosos. Y también en el caso de los pacientes diabéticos, porque nos permite en algún caso evitar posibles hipoglucemias. En el caso de los sanatorios, nos permite la derivación de pacientes tras la consulta médica. El paciente puede tener la consulta médica y si tiene una orden con determinaciones que se pueden hacer con ayuno de 2 horas y estamos aún en el horario de extracción, que estamos con horario extendido, puede directamente pasarse a realizar la toma de muestra y no tiene que volver en una segunda instancia. Así también tenemos los riesgos, ¿no? Alguna interferencia metodológica por suelo lipémico en el caso de que el paciente no sepa que tiene una hipergliceridemia severa, alguna diferencia con los antecedentes, un reclamo por parte del paciente o del médico, la pérdida del paciente por derivación a otro laboratorio y la falta de aceptación por parte del médico fuera del circuito hospitalario. En los primeros 3 casos, la interferencia metodológica, la diferencia con los antecedentes y el reclamo del paciente o del médico, nosotros hemos optado en esta primera etapa por hacer la repetición de los análisis con ayuno de 8 horas. Y hay un tema que me gusta presentar, que es la resistencia al cambio, ¿no? Sabemos que este cambio de paradigma va a presentar una resistencia al cambio de parte de los pacientes, probablemente de los médicos y de otros bioquímicos clientes, ¿no? Esta resistencia al cambio, ¿cómo pensamos enfrentarla? Primero, comunicar el propósito, explicar el porqué del cambio y qué beneficios va a traer a la población.
En segunda instancia, involucrar a todas las personas que podamos del ámbito de salud, ¿no? Hacerlas parte del proceso y escuchar sus inquietudes. Asesorar y capacitar. Creo que eso es un punto muy importante en todos los ámbitos. Y acompañar esta transición, ¿no? Como brindar apoyo, formación, difundir y dar herramientas para poder llevar a cabo este cambio. Bueno, muchas gracias y ahora estamos abiertos para las preguntas. Yo, María Eugenia, bueno, te felicito, los felicito por el llevar a cabo el proyecto, por abrazar la idea. Para nosotros es muy importante porque nosotros somos fieles seguidores al estudio Copenhague desde que empezó. Lo hemos traído al doctor Nordergaard, le hemos dado el honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Realmente nosotros hoy es el presidente de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y le tenemos un respeto absoluto. Así que, bueno, para mí en lo personal, que desde que apareció empezamos con los alumnos en el grado a transmitir este conocimiento y en los cursos de posgrado, para mí es una satisfacción ver que ya se está aplicando. Por eso también con la Fundación Bioquímica fue una prioridad acompañar y dar, como vos decís, las herramientas y bien marcás la resistencia al cambio, que como yo también dije, hay dos actores que para nosotros son fundamentales y vencer esa resistencia, y que es los médicos y el paciente, ¿no es cierto? Porque en general los colegas, cuando ven la evidencia, el colega bioquímico la va adoptando cuando ve que todo el contexto más o menos va cambiando y que ya la evidencia es tan fuerte. Pero modificar la postura de los médicos, que una cosa son los médicos expertos, los cardiólogos, endocrinólogos o expertos en lípidos, diabetólogos que están en el tema, pero otra cosa es médicos que por ahí tienen otra formación. Entonces hay que llegar, por eso nosotros ahora desde la Fundación estamos con el consenso de sociedades médicas, porque sabemos que si no hay un cambio también en los médicos, no nos van a acompañar en este cambio de paradigma. Y después los pacientes, ¿no? Que ahí habrá que llegar también con las sociedades médicas a que los pacientes, porque si no, nos va a faltar aquel paciente que diga, bueno, me dieron más altos los triglicéridos, bueno, no, anda a un laboratorio que te hagan hacer el ayuno, ¿no es cierto? Eso es una cosa que tenemos que todavía transitarla, ¿no? Sí, yo, Gaby, mencionaste a los pacientes y a los médicos, y yo incluyo a los bioquímicos, que también van a presentar resistencia, y bueno, voy a hacer un sincericidio. Yo también presenté resistencia al cambio. Siempre cuento que nosotros en el año 2018, cuando nos mudamos a una nueva planta, recibimos muchas visitas para conocer la planta. Y entre ellos tuvimos la visita de un hepatólogo del Hospital de Clínicas, que él me preguntó específicamente si nosotros ya estábamos haciendo los análisis sin ayuno. Con lo cual, obviamente, nosotros no lo estábamos haciendo, y yo tenía si bien había escuchado, no había leído mucho, pero sí lo había escuchado, tenía grandes dudas, y ahí se generó como una charla que la verdad ahora pienso, mirando para atrás, mi criterio y mis respuestas fueron mucho por desinformación, ¿no? Por falta de información y por falta de estudiar el tema y de estar actualizado. Y creo eso es a lo que invito a la audiencia de este webinar en la noche de hoy. Busquen bibliografía, infórmense, estudien,
porque esto no es algo nuevo, es algo que ya se viene aplicando hace muchos años y la realidad es que nosotros estamos atrasados, que es en parte lo que me planteó a mí, ¿no? Este médico. Y tenemos que acompañar, tenemos que estar, eh, que estar como el resto del mundo, ¿no? Que Sí, ese es nuestro objetivo. Estamos atrasados, pero creo que con difusión y con formación vamos en buen camino. Por lo sí. menos este es nuestro propósito. Sí, Sí, y también esto que decías tanto vos como yo también marqué, lo de la realidad nuestra, ¿no es cierto? Nosotros todavía necesitamos la glucemia como diagnóstico de diabetes. exactamente, Esa es una realidad regional, no solamente de nuestro país, de toda Latinoamérica. exactamente. Entonces, bueno, también ahí es importante el diálogo con el médico, porque si el paciente es diabético ya, si ya tiene el diagnóstico, no necesita venir con 8 horas de ayuno, porque el monitoreo lo hace el paciente prácticamente. Entonces, si el médico está familiarizado con esto, en la solicitud médica puede indicarlo, ¿no es cierto? El paciente diabético concurrir sin Sí, ayuno de repente, ¿no es cierto? Este, porque no hace falta las 8 horas porque ya el diagnóstico lo tiene. exactamente, exactamente. Bueno, Gabriela, muchas gracias por acompañarnos en este webinar. La verdad, para nosotros es un honor que hayas No, por podido favor, exponer en este gracias. espacio y gracias Muchas a gracias. todos ustedes, nuestra audiencia, y esperemos volver a encontrarlos en un webinar futuro. Muchas Bueno. gracias.